Levítico 15. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier hombre que tuviere flujo proveniente de su carne es inmundo por su flujo, y esta impureza causada por su flujo que él se contrae, tanto al destilar su carne el flujo, cuanto al retenerlo, es impureza para él. Toda cama en que durmiere el que padece flujo quedará inmunda, y todo mueble encima del cual se sentare será impuro. Quien tocare su cama lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Quien se sentare sobre un mueble donde se haya sentado el que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien tocare la carne del que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene el flujo escupiere sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda silla de montar sobre la cual haya cabalgado el que padece flujo será inmunda. Quien tocare un objeto que haya estado debajo del que padece flujo, quedará impuro hasta la tarde, y el que lo transportare lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien el que padece flujo tocare sin haberse lavado las manos con agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será quebrada, y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sanare de su flujo, contará 7 días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua viva y quedará puro. Al día 8 tomará 2 tórtolas o 2 palominos y se presentará ante Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión para entregarlos al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro en holocausto, y de esta manera el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé por su flujo. El hombre que tuviere derramen de semen lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y toda piel sobre la cual se hubiere derramado el semen será lavado con agua y quedará impura hasta la tarde. Cuando el hombre se acostare con la mujer, produciéndose efusión de semen, se lavarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que tiene flujo, su flujo de sangre en su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de 7 días, y quien la tocare será impuro hasta la tarde. Aquello sobre que durmiere durante su impureza quedará impuro, lo mismo que todo aquello en que se sentare. Quien tocare el lecho de ella lavará sus vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien tocare un objeto cualquiera sobre el cual ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien tocare una cosa puesta sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se acarrea la impureza de ella y queda impuro 7 días, y toda cama en que él se acueste será inmunda. Cuando una mujer tuviere flujo de su sangre durante algunos días, fuera del tiempo de su impureza, o cuando el flujo se prolongare más allá del tiempo de su impureza, quedará impura todo el tiempo del flujo de su inmundicia, como en los días de su impureza. Toda cama en que se acostare durante todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su impureza, y cualquier objeto sobre el que se sentare quedará inmundo, le será como la inmundicia de su impureza. Quien los tocare quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando ella sanare de su flujo, contará 7 días, después quedará pura. Al 8 día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro en holocausto, y el sacerdote hará expiación por ella ante Yahvé por el flujo de su impureza. Así enseñaréis a los hijos de Israel a purificarse de sus impurezas, para que no mueran a causa de su impureza,
por haber contaminado mi morada que está en medio de ellos. Esta es la ley respecto del hombre que padece flujo o se mancha con efusión de semen, y respecto de la mujer que se mancha con la impureza mensual, y de aquel que padece flujo, ya varón, ya mujer, y de aquel que se acuesta con una mujer impura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Ya el Espíritu Santo nos ha hablado en los capítulos anteriores de la lepra. Aquí nos va a hablar de las impurezas que vienen de la sexualidad del hombre o de la mujer, sexualidad que en sí misma no es mala, pero que hoy en día se ha convertido en una lepra verdaderamente. Este capítulo se refiere a ciertas impurezas legales, o sea, en muchos casos no son pecado, en otros casos sí puede ser fruto de un pecado. Si una persona no cuida su vista, su corazón durante el día y de noche padece flujo, entonces es culpa suya y tiene que confesarse. Como los israelitas también tenían que ir al sacerdote a ofrecer un sacrificio por su pecado y luego en holocausto, volviéndose a ofrecer al Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos a confesar? Primero pedimos perdón por nuestros pecados y luego nos volvemos a ofrecer en sacrificio a Él de todo corazón, prometiéndole cumplir sus leyes. Esto no ocurría solamente con los israelitas, también en las legislaciones egipcias, babilónicas, árabes. Se suponía que, por ejemplo, las relaciones sexuales incluían cierta impureza ritual. Claro, las relaciones de las que aquí se hablan son aquellas que no son pecaminosas, o sea, cuando el hombre y la mujer están bien casados ante Dios y ante la Iglesia. Porque de no ser así, siempre es pecado mortal la relación sexual entre dos personas, aunque vivan juntos, tengan hijos, se amen muchísimo, sean buenos. Si no están casados por la Iglesia siendo católicos, están cometiendo un pecado grave, por eso tampoco se pueden confesar, aunque sí pueden ir y dialogar con el sacerdote, pedirle consejos, etc. Pero miren cómo incluso las relaciones lícitas son aquí consideradas como una impureza legal. No que pecaran interiormente, pero sí no podían presentarse así en el templo. En algunos casos, recién al terminar la tarde, quedaban purificados después de lavarse, y en otros casos tenían que esperar 7 días de purificación antes de ir al templo a ofrecer el sacrificio. Bueno, todas estas leyes que a nosotros nos parecen exageradas, recordemos que Dios las instituye para educar a su pueblo, para infundir en la gente un horror de las impurezas carnales. Entonces, poco a poco, lleva a este pueblo que era duro de corazón, como dice la Biblia, a enamorarse de la verdadera pureza, que es la que nace del corazón. Pero, Padre, es tan difícil. Ciertamente que es difícil, porque estamos heridos por el pecado original, pero eso no nos excusa de luchar. Si no luchamos, si vamos aflojando, miren cómo está la sociedad hoy en día, que hasta los pecados más aberrantes son aprobados por la ley. Tenemos que seguir el consejo de Santo Tomás de Aquino en el maravilloso capítulo 106 del tercer tomo de la Suma contra Gentes, que previene todas las objeciones del mundo moderno contra la continencia total. Dice Santo Tomás que la virginidad religiosa está ordenada a la contemplación, de modo que sólo por ese fin obtenido es ella virtud cumplida. Y será ende virtud más o menos perfecta, tanto cuanto se acerque o distancie de ella. O sea, la virtud de la castidad nos tiene que llevar a la contemplación. No es que Dios está en contra de la sexualidad, es necesaria para la procreación de hijos, o para que crezcan en el amor espiritual los esposos. Pero la virtud de la castidad nos lleva a esto, a contemplar las cosas de Dios. Por eso todos tenemos que dedicarle tiempo a la contemplación de los misterios divinos, ya sea cuando rezamos, cuando recitamos el rosario tenemos que contemplar los misterios de Cristo, cuando leemos la Sagrada Escritura,
Toda contemplación nos ayuda a crecer en esta virtud de la castidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estudiando, meditando el misterio de la Santa Misa. Hoy simplemente hablaremos de la materia que Cristo eligió, del pan y del vino. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo elige esta materia y no otra? Por ejemplo, el Cordero Pascual. Podría haberse elegido un cordero para la Santa Misa. O como aquellos que decían, ¿por qué no acomodarse al mundo moderno y ofrecer hamburguesas y Coca-Cola? A esos sí les falta bastante contemplación. ¿Por qué entonces, se pregunta el padre Sáenz, eligió pan y vino para materia de su sacrificio? Hubiera podido elegir otros manjares, por ejemplo el cordero, o las lechugas amargas tan aptas para recordar los sinsabores de su pasión. Pero de hecho eligió el pan y el vino. Los motivos últimos solo él los conoce, pero nosotros podemos llegar a descubrir varios de ellos. Qué importante es el pan en la mesa, en algunos pueblos más que en otros. En el pueblo de Israel el pan aparecía como el alimento fundamental, como dice el Salmo 104:15, el pan que fortifica al hombre, lo hace fuerte. Incluso el pan es visto como un premio de Dios al judío que era fiel. Así decía el Señor en Éxodo 23:25, darás a Yahvé tu Dios el culto que le es debido, entonces bendeciré tu pan. Carecer de pan significaba el castigo por antonomasia. Y el profeta Ezequiel 4:16 dice, Hijo de hombre, he aquí que voy a destruir la reserva de pan de Jerusalén. El pan también es símbolo de paz. Melquisedec, en señal de amistad, ofrece pan y vino cuando ofrece el sacrificio por Abraham. Y por supuesto, el pan es usado en sentido ritual, como hemos aprendido en el Éxodo, en este libro en el Levítico. En el culto judío se ofrecía como materia de los sacrificios pacíficos. E incluso había una mesa dentro del santuario donde se colocaban los panes de la proposición. La proposición significa que esos panes se colocaban frente, delante de Dios. El pan también era símbolo de la época mesiánica. Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba que cuando llegase el Mesías, la época mesiánica, la era mesiánica, como dice el Salmo 132:15, se produciría el pan en abundancia y se saciaría incluso a los pobres. Luego vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios también realizó varias multiplicaciones milagrosas de pan. Elías, por ejemplo, en favor de la viuda, Eliseo, cuando con 20 panes de cebada dio de comer a 100 personas. Luego las multiplicaciones de panes del Nuevo Testamento, cuando Cristo en 2 ocasiones alimenta a una multitud de 5.000 hombres y luego de 3.000. Y él mismo se llamó el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo, haciendo referencia también a esa caída milagrosa de pan del maná que alimentó a los judíos durante su éxodo por el desierto por 40 años. Entonces Cristo está diciendo, yo soy el pan del nuevo éxodo, que solo dejará de caer cuando Él venga por segunda vez. Entonces Cristo elige el pan intencionalmente. En la última cena toma pan y transforma ese pan en su cuerpo y su sangre. Lo transubstancia. O sea, deja de ser substancia pan y ahora es la substancia de su cuerpo, aunque los accidentes, o sea, el olor, el color, la figura, siguen siendo los accidentes del pan, pero en realidad es otra sustancia distinta. Eso es el milagro de la transubstanciación. Se cambian las sustancias, pero permanecen los mismos accidentes, las mismas características, diríamos nosotros. Accidentes en el sentido filosófico, no en el sentido de un mal evento que sucede. Entonces, cuando vamos a misa y recibimos la Eucaristía, este pan bendito, Cristo nos está diciendo que esta Eucaristía es un pan bajado de lo alto, un don superior, el don del mismo Dios, que se da como alimento al hombre. Y también nos está diciendo que Él quiere ser alimento de este pueblo que marcha hacia el cielo, que Él quiere ser el verdadero pan de la proposición, puesto siempre como víctima en la presencia del Padre. Él está frente a su Padre en el cielo como los panes de la proposición en el santuario. O sea, su carne humana, su humanidad,
le recuerdan al Padre ese pacto que Él cumplió en nuestro nombre. Y luego el vino. De manera semejante al pan, el vino también encierra un gran simbolismo en la vida del judío. Ante todo, en el uso diario, el vino significaba un signo de alegría, de gozo. Como dice el libro de los Jueces 9:13, el vino, la alegría de Dios y de los hombres. La alegría de Dios, no porque Dios tome vino, o mejor dicho, sí tomó vino cuando se hizo hombre, y fue el primer milagro, de hecho, que realizó las bodas de Caná, contra aquellos que dicen que Jesucristo es una triste figura, que vino a predicar la tristeza. Todo lo contrario, su primer milagro hacía referencia a la alegría. Y Cristo, usando el vino para que se convierta en su sangre, se transubstancie en su sangre, aunque queden las características de vino, por un lado para significar eso, que Él viene a alegrar el corazón del hombre. Y es la alegría de Dios porque nosotros lo que le estamos ofreciendo a Dios es lo más hermoso que Él puede recibir, es su propio Hijo. Cuando el sacerdote eleva el cáliz hacia el cielo, el corazón de Dios salta de gozo, de alegría. Y también alegra a los hombres porque nos hace pensar en lo que será el banquete celestial. En el cielo, esta alegría que nos da Cristo ya en la tierra cuando comulgamos, allá será plena, perfecta e infinita, no se acabará nunca. El vino también en la vida del judío significaba la sangre. De hecho, al vino se lo llama la sangre de la vid, como que las uvas tuvieran sangre. Y por eso Cristo elige el vino, porque quiere simbolizar su sangre. Y después que compartir el vino simbolizaba también la concreción de una alianza. Cuando se hacía un pacto, una alianza, se bebía vino, como vemos en el ejemplo anteriormente citado del vino de Melquisedec. Incluso en el santuario se usa vino. Los sacerdotes tenían que ofrecer vino en el altar. Por ejemplo, en Levítico 23:13 leeremos cómo para las ofrendas de las primicias, cuando la gente llevaba a Dios lo primero que había recogido del campo, sus primicias, tenían que llevar 1,5 litros aproximadamente de vino. ¿Y por qué se ofrecía vino en el templo? Porque significaba la entrega de la vida del judío, del israelita, a Yahvé. Porque el vino, según dijimos, era símbolo de la sangre para el judío. Y la sangre para el judío es símbolo de la vida. No simplemente el símbolo de la vida, sino la misma vida. Así como actualmente nosotros decimos que la vida del cuerpo es el alma, el judío decía que la vida del cuerpo era la sangre. Donde no había sangre, no había vida. Por eso, para significar que se le ofrecía a Dios la vida humana, se hacía en el templo las libaciones de vino. Por otro lado, el vino también tenía un significado mesiánico, simbolizaba la era del Mesías. Cuando viniese el Mesías, decían los libros sagrados, abundaría el pan y el vino. Incluso, como leemos en el libro de Jeremías 35, en esa época de los profetas especialmente, había una secta de ascetas que se abstenían totalmente del vino, por el hecho de que todavía no había llegado el Mesías. O sea, ellos tomarían cuando el Mesías llegase. Para comprender mejor el tema del vino, tenemos que recurrir a uno de los temas bíblicos por excelencia, que es el tema de la viña. Por ejemplo, el famoso cántico de la viña de Isaías 5. Lo que la viña, lo que produce las uvas, ¿no? Lo que la viña era para el viñador palestino, eso era el pueblo de Israel para Yahvé. Y Dios puso en esa viña toda su confianza y esperaba que diese buenos racimos, buen vino. Pero dice Isaías que solamente le dio amargura, un mal vino agriado. Y el mismo Dios dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no lo hiciera? Contra aquellos que se quejan constantemente contra Dios, me olvidaste, eres injusto conmigo. ¿Qué más podía hacer yo por ti que no hiciera? Incluso la gratitud del pueblo va a llegar a lo que San Mateo nos narra en su Evangelio 21:33, la parábola de los viñadores homicidas. El dueño de la viña manda a su hijo para recoger los frutos y los viñadores lo asesinan para quedarse con la viña. Hasta eso llega nuestra ingratitud, nuestra pecaminosidad. Dios se entrega todo a nosotros y nosotros lo crucificamos cada vez que pecamos.
Pero eso va a tener un remedio. Cristo va a venir y va a decir, yo soy la vid. Él mismo se va a hacer la viña y nos va a incluir a nosotros como sarmientos en esa viña. O sea, la historia de Israel en el Antiguo Testamento mostraba que el hombre por sí mismo era impotente para lograr dar a Dios lo que Dios esperaba de él. Se podría decir que todo lo anterior no había sido sino preparar el terreno, arrancar las piedras, abonar el suelo. Ahora Cristo es la vid verdadera y la Iglesia Católica sus sarmientos. Y una última cosa, en la última cena Cristo ofrece el vino en el cáliz. O sea, para que las uvas llegasen a producir ese vino, han tenido que pasar antes por las prensas del lagar, por la tortura, y por eso todo este proceso del vino que es prensado, que es triturado, para llegar a nuestras copas, simbolizan la dolorosa entrega de Cristo. Él mismo lo explicó en Getsemaní, habló del cáliz de su pasión, cuando padecía la agonía. Y antes, cuando los hijos de Zebedeo le pidieron un lugar de privilegio en su reino, a su derecha y a su izquierda, Cristo les preguntó si serían capaces de beber el cáliz de su pasión. Y cuando San Pedro quiere evitar que Cristo vaya a la pasión, Cristo le dice, el cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo? Entonces, cuando veamos que el sacerdote eleva el vino, lo ofrece a Dios y que luego se convierte en la sangre de Cristo, recordemos esto. Al ofrecer el vino, tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Lo que hacían los sacerdotes en el Levítico, libaban el vino significando el ofrecimiento de la vida del pueblo de Israel a Dios. Y tiene que alegrar nuestro corazón. No podemos venir a misa amargados o salir amargados. Si realmente participamos bien tomando conciencia de esto, contemplando este misterio, salimos con el corazón alegre. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria